días, profesora y compañeros. El día de hoy, el grupo conformado por Rodrigo Centeno, Sheila Ticona, Lisbeth López, Carlen Vilches y quien les habla, Kiara Kunurana, va a presentar el tema denominado psicoterapia corporal y clínica post-reichiana. Bien, empezaremos con el desarrollo histórico. Esta psicoterapia surge durante la década de 1930 como parte de la corriente psicoanalítica con autores como Grodek, Ferenczi y Reich. Wilhelm Reich es el principal y máximo exponente de esta psicoterapia. Él se dio cuenta de bastantes cosas dentro de la práctica clínica. Primero, que acompañado de lo verbal, de aquello que se dice, existe un lenguaje no verbal. Aquel que se expresa con miradas, con gestos, con posturas, y que es igual o más importante que el verbal, ¿no? Además se dio cuenta que la catarsis era aún más efectiva si se analizaban las conductas corporales, que el disturbio neurótico iba acompañado de una respiración inhibida, tensiones corporales y trastornos neurovegetativos. Así se va formando un paradigma no solo en el campo de la psicología, sino también en el de la salud. Bien, entonces, ¿qué es la psicoterapia corporal? Es una modalidad terapéutica centrada en el cuerpo, donde cuerpo y mente están presentes y no se excluyen el uno del otro. Una característica importante es que la relación terapéutica está basada en la confianza, en la apertura personal y en el respeto mutuo. La vegetoterapia centroanalítica fue creada por Wilhelm Reich en el año 1936 y esta percibe la enfermedad y la salud desde una perspectiva biopsicosocial, tomando en cuenta tres factores: la predisposición constitucional genético-bioenergética, las relaciones objetales, parte de la historia infantil, y los factores socioeconómicos, que serían la historia actual. El objetivo a alcanzar aquí es la salud, pero ¿qué es la salud desde esa perspectiva? La salud ocurre cuando hay una integración apropiada de las funciones corporales en un sistema unitario. Y también se sienta sobre dos premisas básicas. Primero, trabajar con el cuerpo como una vibración energética con funciones psicosomáticas y abordar la enfermedad desde una perspectiva interdisciplinaria o pluridisciplinaria. Bien, las técnicas que utiliza la vegetoterapia son las siguientes: el espacio y la relación terapéutica, ¿no? Es importante establecer una relación de respeto, de confianza y de apertura. También Friedrich nos dice que existen segmentos de la coraza corporal que se van desarrollando a lo largo de la vida desde la vida intrauterina y que son un medio mediante el cual se evita el sufrimiento, ¿no? Y están organizados a lo largo del cuerpo, como vemos, y son 7. Luego está el masaje, que es una manera de ponerse en contacto con las tensiones corporales de la persona y se trabaja con el cuerpo, no sobre el cuerpo, ¿no? Mediando el respeto siempre. Luego tenemos el acting neuromuscular, que son aquellos movimientos que no están pautados y que el paciente va a ir desarrollando poniéndose en sintonía con su ritmo biológico y va a liberarse de esta coraza corporal. También la integración verbal y elaboración analítica, en la cual pues el terapeuta tiene que tener ciertas habilidades, debe ser perspicaz, perceptivo ante lo que el paciente le va diciendo y lo que va expresando con su cuerpo. Y finalmente las herramientas energéticas convergentes, en la cual no solo se hace uso de técnicas de esta terapia y de otras, sino también de psicofármacos. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar un poco más sobre lo que es el DIDE, el diagnóstico inicial diferencial estructural. Este diagnóstico considera un conjunto de factores que nos van a permitir diferenciar y llegar a una aproximación para saber el tipo de estructura de carácter que tiene el paciente que va a llegar a consulta, ¿no? Y así comprenderlo mejor para darle una asistencia óptima. Como sabemos, no podemos evaluar a la persona como un ser individual, entonces lo que hace el DIDE es evaluar a la persona dentro del ecosistema del que éste participa, viendo así su realidad social y cultural. Dentro del DIDE podemos encontrar 3 estructuras. La primera es la estructura psicótica. Estas personas suelen tener una funcionalidad social normal, pero con un yo débil. Por otro lado encontramos la estructura borderline. Este describe a personas que han vivido una situación inquietante durante el periodo neonatal, con una vida intrauterina con cierta predisposición al estrés. Por último encontramos la estructura neurótica. El factor patológico dentro de esta estructura no es el conflicto sexual infantil ni el complejo de Edipo, sino la manera en cómo se resuelve. Esta estructura tiende a tener una estabilidad laboral, afectiva y relacional, a menos que esté atravesando por un periodo reactivo
puntual, ¿no? Ahora explicaré las herramientas técnicas. Tenemos la anamnesis. En esta se entabla una charla con el paciente sin estructurar la entrevista. Se le deja hablar indicándole los momentos de silencio, los cuales pueden ser espontáneamente o por sugerencia, ¿no? Y vamos recopilando los datos que nos acercan a su realidad constitucional, relaciones objetales, trastornos o disfunciones psíquicas, somáticas, afectivas, también sobre el desarrollo sexual, traumas físicos, sus relaciones amistosas, sus relaciones familiares, también las relaciones laborales, sobre la vida amorosa del paciente, sobre sus hábitos, su vida cotidiana, frustraciones que pueda tener, manías y motivaciones, ¿no? Todo esto para poder comenzar la terapia. Bueno, lo descrito anteriormente busca llegar a cubrir objetivos previos, pero sobre todo nos tenemos que fijar en cómo se expresa, en sus temores, en su emotividad, y asimismo recopilaremos datos de otros miembros de su familia, ¿no? Claro, esto sí se cree oportuno. Y bueno, todo esto se tiene que acompañar con análisis clínicos. Y bueno, por otro lado tenemos que evaluar también lo que son las variables neurovegetativas, y en estas vamos a observar los cambios de temperatura corporal en las pulsaciones y las sensaciones subjetivas de sofoco, irritación, calor y frío que pueda sentir el paciente, ¿no? Vamos a continuar con el masaje reichiano. Este tendría como objetivo principal el aliviar las tensiones musculares crónicas mediante la aplicación de toques específicos a ciertos segmentos corporales. En lo que corresponde al trabajo en grupo de la vegetoterapia caracteroanalítica, hay que tener en cuenta que Reich no utilizó el grupo, tampoco hizo mención de esta modalidad terapéutica. Sin embargo, se desarrolló este sistema de trabajo grupal gracias a una influencia externa. Y bueno, este fue desarrollado en coherencia con los objetivos y con la sistemática de la vegetoterapia individual. Bajo este enfoque se sostenía que era mejor o preferible trabajar de manera interdisciplinar con el trabajo de ecoterapeutas mixtos, teniendo sesiones de 2 horas semanales o de 4 a 5 horas mensuales. Las fases terapéuticas. Tenemos 3. El primero tiene como objetivo terapéutico centrarse en brindar los medios que faciliten el acceso y la receptibilidad al otro, con la ruptura narcisista. En la segunda se posee una mayor movilidad energética con un aumento de la interrelación grupal. También se hace hincapié en la elaboración diferencial entre el rol, la función, el respeto y la posibilidad de reconocer al otro. Por último, en la tercera fase tenemos la fase de la autonomía grupal con la movilidad energética intergrupal. Acá hay una capacidad de contacto y expresión de sentimientos en una atmósfera de respeto y colaboración constructiva. La psicoterapia breve caracteroanalítica. Esta básicamente es focalizada, pretende la curación de síntomas y resolver los conflictos que tienen los pacientes, aliviando su sufrimiento. Para Reich, la reducción de sufrimiento se sostenía o era representada gracias al cambio de percepción y autopercepción de la imagen corporal, siendo consciente de sus funciones vegetativas tanto a nivel emocional como a nivel psicológico. Consideraciones clínicas y éticas. Estas fueron tomadas según Tonton, quien nos mencionaba que hay una serie de asuntos éticos para la práctica de la psicoterapia corporal. Lo primero sería la combinación de 3 modelos. El modelo de proceso referido a que apoya una sanación natural, apoyando el aquí y el ahora. El modelo de ajuste pone más efectivo trabajar con el cuerpo antes que con la mente, ya que lo somático está por encima de lo psicológico, según este modelo. El modelo de trauma y liberación es una teoría de shock traumático y descarga emocional. Se sugiere facilitar la expresión emocional para poder sanar naturalmente. También tenemos el tocar, y en esto tenemos 5 niveles. Tocar para confrontar, brindar consuelo y respaldo, tocar para explorar el contacto, tocar para ampliar la experiencia corporal, tocar para liberar y por último tocar como intervención hábil. Ahora continuaremos con la línea neuroreichiana. Las psicoterapias aquí reciben influencia de Wilhelm Reich a partir del psicoanálisis. Así nos encontramos al análisis bioenergético por Alexander Lowen. Esta psicoterapia tiene la idea principal de trabajar a nivel corporal, con el fin de que el individuo tome conciencia de los traumas y represiones para luego trabajarlos psicoanalíticamente.
Este es un método a través del cual se intenta integrar áreas como las expresiones corporales, las emociones, el carácter del paciente y la estructura muscular, para que de esta manera se puedan liberar zonas y áreas del cuerpo que están cargadas o rígidas, de manera que se liberen emociones y sentimientos que no encontraron la manera apropiada de expresarse. También tenemos a la biosíntesis, la cual postula que existen corrientes de energía que están vinculadas a las capas de células germinativas en el desarrollo del embrión, las cuales corresponden a la ectoderma, mesoderma y endoderma. La biosíntesis plantea de que esta energía se transmite o se expresa a través de los flujos de movimientos, a través de los músculos y los flujos de percepciones, pensamientos e imágenes a través del sistema nervioso. En un individuo sano y maduro, estas energías se encuentran equilibradas. Sin embargo, debido a tensiones y traumas vividos en la vida intrauterina y extrauterina, se impide la integración de estas energías. También tenemos a la integración psicocorporal, el cual está impulsado por Mark Costa. Este autor toma el concepto de daño psíquico del psicoanálisis para señalar que el conflicto se manifiesta tanto a nivel mental como emocional, fisiológico y esquelético muscular. A través de la integración psicocorporal se trabaja con ejercicios de resarcimiento, respiración, relajación, técnicas de psicodrama y trabajo con los sueños. De manera que el objetivo principal de esta psicoterapia es la comprensión y expresión de las emociones del individuo y asimismo con ello la integración de los conflictos de la persona. Tenemos también a la integración postural, el cual ha sido impulsado por Jack Painter. Esta psicoterapia plantea principalmente el desarrollo personal del ser humano. Esto a través de un proceso interactivo orientado psicocorporalmente, a través del trabajo de los tejidos, la respiración, el movimiento, la expresión de emociones, la conciencia corporal. Se plantea que el problema se presenta a partir de 4 niveles. Esto a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de mente y a nivel del espíritu. El objetivo principal de esta psicoterapia es el restablecimiento del equilibrio a través de la reactivación de las energías vitales que fomentan la salud. Por último, la corenergética es una perspectiva de trabajo psicocorporal, la cual promueve la evolución de la conciencia a través de la integración de aspectos intelectuales, físicos, emocionales y espirituales. Asimismo, es un método a través del cual se accede a los conflictos arraigados al cuerpo. De manera que a través de técnicas como ejercicios de respiración y expresión de recuerdos, se pretende confrontar los miedos y animar a las reacciones y los desbloqueos emocionales, de manera que se lleva a una mejor percepción de sí mismo y del mundo exterior. Bien, ahora pasamos a las dimensiones éticas del contacto y en la psicoterapia corporal está considerado el tocar como una técnica, ¿sí? Pero igual se va a ver involucrada algún tipo de cuestiones éticas, porque como ya conocemos actualmente existen distintas psicoterapias donde el tocar no está permitido en una relación del terapeuta con el paciente, ¿no? Porque culturalmente confundimos que el tocar está vinculado a temas de sexualidad y de poder, pero a pesar de que en la psicoterapia corporal el tocar está considerado como una técnica, va a haber una minoría de psicoterapeutas corporales que no utilizan o prefieren no utilizar, por lo que, como ya mencioné, culturalmente está esa idea. Luego pasamos a la regresión. Y bueno, la regresión está fuertemente vinculado con el asunto de tocar. ¿Por qué? Porque cuando se nos presenta un estado alterado en el paciente, cuando nosotros lo percibimos, nosotros vamos a responder según la etapa más temprana que nosotros hayamos pasado alguna situación similar, ¿sí? Entonces lo que se busca en la terapia corporal es focalizar la atención del paciente en su propio cuerpo, ¿no? Y básicamente nos mencionan que la regresión funciona de mejor manera en pacientes que hayan sido fuertemente traumatizados, ¿no? Winnicott también nos dice que la regresión va a funcionar en pacientes con sentido de identidad limitado. ¿Por qué? Porque la regresión va a permitir darles esa oportunidad de descongelamiento de la situación del fracaso que hayan podido presenciar en algún momento de su vida. Luego pasamos a la retraumatización y es el intento terapéutico por el cual se le presenta otra vez la experiencia al paciente, pero en un nivel más alto, ¿no? Esto va a permitir que el paciente revive esa experiencia y pueda verbalizar el conflicto. Luego pasamos a la transferencia y contratransferencia. Bueno, la transferencia y la contratransferencia no solamente es la base central de la psicoterapia corporal, sino de cualquier otro tipo de terapia, ¿no? Bueno, la transferencia es esa relación fuerte, esa relación creativa que hay entre el cliente y el terapeuta, lo cual va a permitir que haya un trabajo más cooperativo, flexible y por lo tanto va a haber resultados más fructíferos, ¿no? Entonces, esa exploración de las proyecciones, de las fantasías y todo lo que surge en el paciente va a permitir que el terapeuta, de cierta manera,
manera va a permitir conocer mejor al paciente y de así crear ese vínculo y esa relación estrecha entre el terapeuta y el paciente. Luego pasamos a técnicas para trabajar con transferencias corporales y bueno, aquí en la psicoterapia corporal se da énfasis en la relación del cliente con el terapeuta, pero en la expresión corporal sin mediar el lenguaje. ¿Por qué? Porque el cliente puede tener una transferencia con el terapeuta de empujarlos, sacudirlos, golpearlos, acariciarlos o cualquier otro tipo de acción, ¿no? Donde se mantiene esa interacción corporal, pero sin nombrar la raíz o el problema, ¿no? Y a veces esto es porque hay cierta represión del paciente y hay expresiones guardadas, ¿no? Por ejemplo, relacionadas a algún tipo de abuso que han sido guardadas en secreto y que no se hablaba de ello, ¿no? Y ahí es donde entra el trabajo del psicoterapeuta corporal en dar la interpretación de ello y del deseo inconsciente del cliente. Gracias.